Hermanos, bienvenidos a otro video de Espíritu y Verdad. Quiero agradecerle a Dios por esta oportunidad de compartir su palabra, que la pueda hacer de manera efectiva, sin agregar ni sacar de ella, porque no queremos incurrir maldición, como nos deja saber el libro de Deuteronomio. Y agradecerle al Padre por el sacrificio de mandar a su Hijo. Gracias, Padre, por eso. Gracias, Yahshua, que es como yo conozco el nombre del Mesías, la salvación de Yahshua, la salvación de Dios. Agradecerle a Él por venir por sus hermanos, o por nosotros, por sus amigos. No que estamos al nivel del Mesías para llamarnos hermanos, ¿no? Él es maestro y el resto somos hermanos. Así que ahí me corrijo. Bueno, quería hoy tocar el tema del renuevo. ¿Por qué al Mesías se le llama o se le refiere a él como el renuevo, el retoño? ¿Sí? ¿Y qué significa? ¿No es cierto? Porque el significado de renuevo alude al tallo o brote que emite una planta tras ser podada. ¿Sí? Por extensión, se refiere a la acción de renovar algo, dándole un aspecto moderno, o al cambio de un documento antiguo por un vigente. También es la conjunción en la primera persona del verbo renovar. Bueno, acá lo usa como usa un concepto botánico, ¿no? Que es sinónimo de vástago, retoño o pimpollo. Es el nuevo crecimiento que surge en árboles y arbustos. O sea, no es su propio árbol. Es una rama, o un tallo que brota de una misma planta. O sea, no es su propia planta. Fíjense esto, ¿no? Ese es el renuevo. El retoño, que usa esta misma palabra, es lo mismo, es un brote, un tallo o vástago nuevo que una planta vuelve a echar. El lenguaje coloquial también se utiliza de forma cariñosa o figurada para referirse a los hijos de una persona, especialmente cuando son pequeños. Brote, tallo o vástago. ¿Qué es vástago? El término vástago tiene tres acepciones principales. En la botánica, rama o tallo nuevo que brota de una planta o árbol. O sea, seguimos hablando que es un tallo nuevo, pero no es una planta nueva. Es una rama o tallo que brota de una planta o un árbol que ya están ahí. Hijo sucesor dentro de una familia en descendencia, ¿sí? Así que veamos en los lugares de la Biblia que usa estos términos. Tenemos Zacarías 3:8. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Vayamos a Jeremías 33:15. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. ¿De qué está hablando? ¿Cómo de David? Bueno, esto lo podemos leer acá
pero los que conocemos la Biblia sabemos que es una profecía mesiánica que anuncia la venida de un descendiente justo del rey David, porque Dios prometió que siempre estaría sentado en el trono un descendiente de David, David siendo de la tribu de Judá, el Mesías siendo de la tribu de Judá, ¿sí? Por eso podemos ver que se usa el renuevo de la casa de David, ¿sí? O el retoño, ¿sí? Bueno, vayamos al próximo. Este no era el de recién, no, ese era Jeremías 33:15, esto es Jeremías 23:5. Y aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, acá lo tenemos otra vez, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Siempre está hablando del Mesías. El Mesías es el renuevo. Isaías 4:2. Aquel día el renuevo del Señor será hermoso y lleno de gloria, y el fruto de la tierra será el orgullo y adorno de los sobrevivientes de Israel. El renuevo del Señor, el renuevo, no el nuevo, no es su propio árbol, no su propia planta, no. Renuevo, brote del tallo, rama de un árbol que ya está establecido. Importante recalcar estas cosas porque hay que prestar atención a las palabras que usan, ¿no? En hebreo es un netzer. Un netzer es una rama. Pero usa varias palabras distintas que significan lo mismo. Al igual que podemos ver en español, en este caso hicieron una excelente traducción. Porque no importa si usan retoño, renuevo, significa vástago, significa lo mismo, ¿sí? Isaías 53. Este me gustaría leerlo entero, porque este es especial. Ah, no, eso será, perdón, Isaías 11 era ese. Que acá nos hace un resumen que dice, la vara del tronco de Isaí, Isaí, el padre de David. O sea, estamos hablando del mismo tronco, ¿sí? O mejor dicho, del mismo linaje, ¿sí? La vara del tronco de Isaí, que es quien, Cristo, juzgará con justicia en el milenio, el conocimiento de Dios cubrirá la tierra, el Señor se levantará estandarte a las naciones y recogeré a Israel, ¿sí? Y saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Retoñará. Yo, como no soy muy ducho con el significado de las palabras, me gusta buscarlos. Entonces, retoñará es la forma conjugada en el futuro del verbo retoñar, ¿sí? Lo que significa que una planta volverá a echar vástagos, o que algo que parecía amortiguado o muerto resurgirá, volverá a florecer o se renovará. Estamos viendo lo mismo que se repite, que se repite y que se repite. Es algo que se renueva. El retoño, el renuevo, el vástago. No algo nuevo.
Y me encanta Isaías 53, que lo sacaron del la Tenach, lo que se conoce incorrectamente como el Viejo Testamento, porque no es viejo, es simplemente el Testamento, la Tanakh. Este, lo han sacado de las Biblias que circulan en la tierra prometida, porque no quieren que la gente que practica la religión de ese lugar conozca la verdad. Entonces le sacan Isaías 53, no lo tienen, no está en su Biblia, ¿sí? En su Tanakh, porque obviamente ellos no tienen el Brit Hadashah o el Brit Hadashah, que pueden ver que es el nombre de lo que se conoce como el Nuevo Testamento, que en otro video pudimos ver que es pacto renovado, o también, como se llama en griego, diateke kainé, y no diateke nuevo, diateke kainé, que es testamento renovado, pacto renovado, ¿sí? Pero me gustaría leer Isaías 53, porque Isaías es un resumen, nos deja saber que habla acerca del Mesías. Por eso lo sacan de las Biblias en esa parte del mundo, porque no quieren que la gente que practica esa religión sepa que el Mesías ya vino. Porque si tuvieran esto no lo estarían esperando. Más allá que si hacen la cuenta de Daniel capítulo 9, podrían haber visto que ya pasó ese tiempo y que se lo perdieron. ¿Por qué pensaban que tenía que venir como rey? Y se perdieron estas profecías, se perdieron algunas de estas que primero mostraba que tenía que venir como cordero. Primero tenía que venir a servir para poder reinar. Tenés que servir para poder reinar. Tenés que compartir en su sufrimiento para compartir en su gloria. Esa es la parte que nadie quiere escuchar. Entonces, dice, describe la humillación y los sufrimientos del Mesías. Él pone su alma como ofrenda por la culpa e intercede por los transgresores. Bueno, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Dice, ¿y a quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Porque subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, y cuando le veamos no habrá en él atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, herido por Dios y afligido. Mas él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Aleluya. Todos nosotros nos hemos descarriado como ovejas, cada cual se ha apartado por su propio camino. Mas Jehová cargó en él la iniquidad de todos. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, así no abrió su boca. De la cárcel y del juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la declarará? Porque fue arrancado de la tierra de los vivientes, por la transgresión de mi pueblo fue herido. Y él dispuso con los inicuos su sepultura, y con el rico fue en su muerte, aunque nunca hizo él maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su alma como ofrenda por la culpa, verá su linaje, prolongará sus días, y la voluntad de Jehová prosperará en su mano. Porque no se olviden que el Mesías vuelve, y vuelve a reinar con puño de hierro. Ahí será el león de Judá.
Hasta ahora vimos el Cordero que quita el pecado del mundo. En su segunda venida, por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos y él llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, ahí está, y con los poderosos repartiré el botín, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los transgresores, habiendo él llevado el pecado de muchos, no de todos, fíjense, de muchos, e intercedió por los transgresores. Por eso dice, yo vine por las ovejas perdidas de Israel, ¿sí? Porque Israel no es necesariamente un lugar en el mapa. Si bien eso también es el Estado de Israel, en la Escritura nos habla de que la rama del olivo, los gentiles, se pueden injertar al olivo. ¿Ves? No es su propia planta, ¿sí? Se injerta para que sea retoño, para que crezca siendo parte del mismo árbol. Por eso cuando el Mesías viene a buscar a las ovejas perdidas de Israel, no está hablando de las personas que vivían ahí simplemente en ese momento. Porque si no hubiera venido en la era donde hay internet, donde hay autos, aviones, para que pueda llegar a todas esas personas. Pero no está hablando de eso. Está hablando de quién es Israel para Dios. Israel son los hijos de la promesa. ¿Qué promesa? Son los hijos de la alianza. ¿Qué alianza? Son los hijos del pacto. ¿Qué pacto? El pacto que Dios ofreció para cualquier persona. El berit. El diatequé. El berit. El diatequé. El pacto. Por eso Él es el renuevo. Porque es el renuevo del pacto. A través del renuevo del pacto, que es el Mesías, es el renuevo, no el nuevo. Es la rama. ¿La rama de quién? De Israel. ¿Cómo podías ser parte de Israel? ¿Cómo podía ser esta rama que se injertaba al olivo para crecer como uno? Podemos ver claramente en la Escritura, cuando nos deja saber que el pueblo de Israel salió de casa de esclavitud, algunos egipcios salieron con el pueblo de Israel, porque vieron los milagros que Dios hizo y querían seguir al Dios único, porque lo pudieron ver con sus propios ojos. Y le preguntaron a los israelitas, ¿cómo podemos ser parte de su pueblo? No le dieron la explicación de la rama del olivo injertándose. Esa la recibimos nosotros. Ellos fueron directos. Le dijeron, tenés que simplemente obedecer la alianza que Dios hizo con nosotros. Vos dirías, pero ¿qué alianza si en ese momento todavía no había recibido el pacto? No lo había recibido escrito, pero ya lo conocían, porque a Abraham
se lo consideró por justo Dios. ¿Por qué? Porque hacía las cosas del pacto, de la alianza, sin haberlas tenido escritas. Estaban escritas en su corazón. Entonces ya conocíamos los decretos y los estatutos del pacto, de la promesa. Noé también los conocía. Enoc también los conocía. Adán también los conocía. No estaban escritos todavía. Una vez que se escribieron a través de la historia, lo pueden ver en los libros de Reyes, ¿qué pasaba? Se empezaban a olvidar de este pacto que tenemos con Dios. ¿Y qué pasaba? El pueblo empezaba a sufrir. Empezaban a ser invadidos, empezaban a tener sequías, todo tipo de problemas. Cuando ya no daban más, y esta historia se sigue repitiendo a través de toda la escritura, pueden ver que le clamaban a Dios y le pedían perdón y volvían a la alianza y se volvía a restaurar el bienestar, la protección, todos los beneficios del pacto, porque tiene grandes beneficios. Eso es para tener una mejor y larga vida acá y ahora. Obviamente que sin el Mesías no tenemos oportunidad de ir al Padre, ¿sí? Pero ¿qué pasaba? Se arrepentían, volvía, se restauraba todo. Al tiempo empezaban a adorar dioses paganos, a mezclarse con las otras naciones, a olvidarse del pacto, otra vez lo volvían a invadir los pueblos vecinos, los enemigos, otra vez venían las sequías, otra vez venían los problemas. Cuando no daban más, ahí se acordaban de Dios, rasgaban sus vestiduras, le pedían ayuda al Creador, allá a Dios. ¿Y qué pasaba? Salía un rey nuevo como Josiah, que no me acuerdo cómo se dice en español, el pequeño joven rey. ¿Qué hizo? Hizo sacar los libros de la ley e hizo que se lean enfrente del pueblo. Y la gente lloraba y le pedían perdón a Dios. ¿Y qué pasó? Se restauró la alianza y volvían a tener protección y prosperidad al pueblo. O sea, esto pasaba constantemente. Volvía a haber un renuevo. Este patrón en algún momento se debe haber cansado Dios de verlo. Yo no puedo hablar por Dios, pero me puedo dar cuenta que si yo me cansé de leerlo siendo un ser humano, donde ya no lo podía creer de las tantas veces que se repite, me imagino el pobre creador que dice que su corazón sangra por toda oveja descarriada, perdida. Entonces, puedo entender y agradecerle a Dios por el sacrificio de mandar a su hijo. Tenemos la parábola, ¿no? No me acuerdo cómo se titula en este momento, ¿no? Pero lo manda al hijo, a ver si los que trabajaban el campo que habían alquilado, bueno, si le mandaba al hijo, quizá escuchen el mensaje. Pero ¿qué hicieron? Lo mataron al hijo. ¿Y qué hará Dios? Dice la Escritura, con los que habitan
ese terreno con los usurpadores. Y esa es la historia, hermanos. Tuvo que mandar al renuevo. ¿Para qué? Para que ya no haya excusa. Para que no solo renueve el pacto, porque sin pacto no hay alianza. Y sin alianza no podemos ir a Dios. El Mesías es la alianza. Por eso el Mesías, dice Juan, se convirtió en carne y la carne anduvo entre nosotros. Por eso dice, en el principio era la palabra. ¿Qué palabra? Esta palabra que estaba escrita en el corazón de Abraham. Y por eso Dios lo vio por justo. Que después se escribió sobre tabletas con el mismo dedo del Creador. Este pacto que Dios ofrece para todo ser humano que lo quiera es renovado y volvemos a tener alianza con Él a través del Mesías, porque el Mesías es este pacto hecho carne. Porque cuando vino, respiró y caminó el pacto a la perfección. Y queremos tratar de pensar de que podemos tener alianza con Dios sin pacto. O que podemos tener pacto sin alianza. Vienen juntas porque son lo mismo. No te sirve de nada tener el pacto si no lo tenés al Mesías, que es la alianza, que es la palabra esta hecha carne. Y no te sirve de nada tener el Mesías si no tenés el pacto. Porque no lo tenés al Mesías. Si vos te pensás que está bien matar, si pensás que está bien mentir, si pensás que está bien codiciar lo que tiene tu prójimo, si pensás que está bien no honrar a tu madre y a tu padre, si te pensás que está bien tener imágenes, si pensás que está bien no reunirte con él en el séptimo día, en su día de reposo. Esto es lo que dice el pacto. El Mesías es el pacto, chicos. Démonos cuenta. Viene el renuevo, no a hacer algo nuevo. Viene a restaurar lo que siempre estuvo. Por eso el significado en hebreo de lo que hoy se conoce como el Nuevo Testamento es Brit Hadasha. Brit Hadasha, pacto nuevo o renovado. Es renovado, chicos, porque nuevo es otra palabra. La palabra que ellos usaron, por eso el Mesías es el renuevo, es este, están renovando el pacto. Mesías es la alianza. Brit Hadasha o Brit Shadasha se traduce comúnmente como nuevo pacto. Sin embargo, desde una perspectiva hebraica suele entenderse como pacto renovado. Despertémonos, hermanos. La palabra hebrea chadash puede significar tanto nuevo como renovar o restaurar. Ahí está. Implicando la restauración de la promesa original, escrita ahora en el corazón. Esto es exactamente lo que les estoy compartiendo, hermanos. Exactamente. Y hasta los que lo tradujeron en griego, la Septuaginta, lo hicieron como diateque, pacto, kainé, renovado, y no diateque nuevo, que sería pacto nuevo. ¿Por qué diateque kainé y no diateque nuevo? El término diateque kainé del griego, kainé diateque, es
el que se utiliza originalmente en los textos bíblicos para referirse al Nuevo Testamento o Nuevo Pacto, lo que les estoy compartiendo. Diatequé significa pacto o disposición, y kainé significa nuevo en calidad, renovador y superior a lo anterior, pero no nuevo, a diferencia de nuevo, que es nuevo, nuevo en tiempo. Esto es renovador. La palabra griega diatequé se traduce comúnmente como pacto o alianza, traduciendo en el hebreo berit, que les acabo de decir. Sin embargo, los escritores bíblicos también aprovecharon su doble significado en griego, testamento o disposición de la última voluntad. Esto explica por qué el nuevo pacto funciona como una herencia que se activa tras la muerte de Cristo. Eso es lo que nos enseñaron, que se desactiva cuando Cristo muere. Pero Cristo no muere. Cristo viene a entregar su vida para creo que lo repetí muchas veces, ¿no? Pero viene a restaurar este pacto. Por eso el Mesías es el renuevo. Y por eso el Mesías no está muerto. Él entrega su vida como el sacrificio máximo. Por eso es el Cordero que quita el pecado del mundo. No es el Cordero que quita el pacto. Porque Él no se puede quitar a sí mismo. Él es la alianza. Él es la palabra hecha carne. Él es el pacto hecho carne. Y la carne anduvo entre nosotros. Que les sea de bendición, hermanos. Hasta la próxima, si ya lo permite.